Buenos días a todos los asistentes, a nuestros panelistas y lectores que, por hoy creo que no todos se encuentran aún presentes. Mi nombre es Rocío Girón Navarro. Vamos a dar inicio a este panel que tiene por título Impacto del cambio climático en los recursos hídricos. Una temática importante que incide en los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces vamos a iniciar con la presentación y una breve descripción de la experiencia de cada uno de nuestros panelistas. Vamos a comenzar por Amanda Michelle Solano Gómez. Es licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma del Estado de México y que actualmente se encuentra cursando la maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Bienvenida. Gracias. Continuamos con nuestro siguiente panelista, Juan Manuel Hernández Perea, quien es egresado del programa de doctorado en Ciencias en Agroecosistemas Tropicales del Colegio de Postgraduados Campus Veracruz. Es colaborador en proyectos dentro del área Uso y Manejo Sostenible del Agua en agroecosistemas, entre los que se encuentran Proyecto Ejecutivo en una primera etapa de rehabilitación y modernización de la red de canales de conducción y distribución de agua del sistema de riego de la unidad Paseo del Macho, municipio de Paseo del Macho, estado de Veracruz. Bienvenido. Y finalmente tenemos a nuestro tercer panelista, que es José Eduardo Chamizo Aguilar, quien es ingeniero industrial egresado de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, con 2 años de experiencia en la industria automotriz, con excelentes resultados en la gestión y optimización de procesos manufactureros. Y los lectores de este panel, quienes nos han ayudado tras bambalinas a desarrollar las preguntas que el día de hoy estaremos desarrollando, es Gerardo Cano Perea, Saraí Segura de Jesús y Nan Cortiz Anastasio. Bueno, vamos a dar inicio, en este caso, con el desarrollo del panel. Entonces, iniciamos con Amanda Michelle. Bueno, lo que yo he estado trabajando es un modelado de nicho ecológico de 10 especies de hongos con registro en el eje neovolcánico transversal, pero también se ha encontrado en la Sierra Madre Occidental. Y bueno, el modelado de nicho es más que nada la recopilación de los datos biológicos más los geográficos para poder realizar una representación en un contexto pues ambiental y con eso realizarlo también con un algoritmo para así obtener el modelado tanto teórico como el real. Y bueno, dentro de este algoritmo lo que se necesita son las variables que están relacionadas con la presencia de las especies, ya sean como los depredadores o los recursos nutritivos que necesitan para poder desarrollarse, y también algunas variables independientes que en el caso de los hongos pues es mayormente la precipitación y la temperatura tanto máxima como mínima y pues la humedad del suelo. Perfecto, muchísimas gracias, Amanda Michelle, por tu participación. Vamos ahorita a continuar con las preguntas para complementar esta parte. Continuamos ahora con Juan Manuel Hernández Perea, por favor. Sí, bueno, mi trabajo estuvo relacionado principalmente en el cultivo de caña de azúcar dentro del área que corresponden a los ingenios La Gloria y El Modelo en Veracruz. Y estos ingenios se encuentran dentro de lo que corresponde al distrito de riego 035, la antigua Veracruz, que en ese caso toda la cuestión de los rendimientos y los cultivos de la zona, la mayoría se encuentran tecnificados, pero únicamente a nivel de distribución del agua. A nivel parcelario no hay sistemas de riego que ocupen los productores. Y bueno, para este trabajo se utilizaron estaciones meteorológicas
en distintos puntos dentro de la zona de muestreo de las parcelas, en las que utilizamos principalmente la evaporación, la precipitación y la temperatura para obtener la evapotranspiración de manera teórica a través de los métodos que es el de Penman-Monteith, Lanier-Cridley, Hargreaves y el tanque evaporímetro. Una vez que tenemos ya los datos climáticos y procedemos a hacer el cálculo de la evapotranspiración, pues identificamos principalmente que pues la cantidad, ¿sí? La cantidad del suelo, que es la evapotranspiración, es la cantidad del suelo que se transpira desde la planta y también la que se evapora del suelo hacia la atmósfera. Y con eso estamos identificando que incluso el rendimiento en el cultivo de caña de azúcar en la zona de los ingenios, pues depende de otros factores y no solamente de la evapotranspiración que se calculó por estos métodos, sino que podemos o encontramos que probablemente es el manejo principalmente que le dan los productores y también los paquetes tecnológicos que son los que proveen los ingenios a los productores, aunque nosotros hemos dado cursos y hemos platicado con los productores acerca de los métodos que pueden ser para mejorar su cultivo, dosificar el fertilizante al momento de aplicarlo, las técnicas de riego. Ellos principalmente aplican cuando ahora sí que les entregan los insumos y en ese momento aplican. No se procuran de hacer dosificaciones, el manejo adecuado, cuando lo requiere la planta como tal. Entonces, eso nos demostró que realmente en el tiempo que nosotros hicimos este escenario, que fue de 1980 a 2010, el rendimiento no fue constante, fue muy errático, principalmente por esos manejos eso es lo que nosotros pudimos entender, que es el manejo del cultivo, o la evapotranspiración. Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar, por favor, con José Eduardo Chemizo Aguilar. Yo soy estudiante del primer semestre de la maestría en gestión integral de cuencas hidrográficas en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es el trabajo que voy a desarrollar. Tiene por título escenario de emisiones procedentes de aguas residuales en la subcuenca del río Zahuapan. Es de resaltar que la subcuenca del río Zahuapan es la más grande del estado de Tlaxcala. Aproximadamente el 70% de la población vive dentro de esta subcuenca. Y bueno, ¿por qué nos centramos en el metano? A pesar de que es el segundo gas de efecto invernadero con mayor... No es el primer gas de efecto invernadero con mayor presencia, el gas con mayor abundancia en la atmósfera es el dióxido de carbono, pero el metano tiene hasta 80 veces más posibilidad de provocar calentamiento global que el dióxido de carbono. Por eso nos enfocamos en el metano. Lo que pretendemos hacer es usar el modelo propuesto por el IPCC, el Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático. Es un grupo de expertos a nivel mundial creado justo para combatir el cambio climático. Ellos tienen un modelo desarrollado en 6 hojas de cálculo de Excel, en el que calculan justo las emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de este modelo propuesto por el IPCC está el modelo para calcular las emisiones de metano, que las vamos a calcular procedentes del sector doméstico, del sector industrial y la que se da de manera natural en los cuerpos de agua presentes en la subcuenca. Una vez que calculamos estas emisiones de metano con condiciones, digamos, normales, como si todo siguiera igual, pretendemos posteriormente modelar algunas medidas de mitigación justo para saber en qué puntos enfocar esfuerzos. Y ya. Perfecto. Muchas gracias a los tres. Entonces, tenemos que estas investigaciones, aunque tienen diversos enfoques y escalas, convergen en resaltar la vulnerabilidad de los recursos hídricos ante el cambio climático. El panelista 1 estudia la distribución de hongos comestibles en el eje neovolcánico, en este caso panelista 3, vinculando cambios en temperatura y precipitación con la pérdida de biodiversidad y seguridad alimenticia. El panelista 2 evalúa emisiones de metano en aguas residuales de la subcuenca del Zahuapan, relacionando la gestión hídrica insostenible con el calentamiento global. Y el panelista 3 examina
la evapotranspiración en caña de azúcar destacando como sequías y manejo ineficiente del riesgo reduciendo rendimientos agrícolas. ¿Okay? Aquí nada más el 2 y el 3, bueno, cambia de orden. Vamos a continuar con las preguntas para cada uno de los panelistas y bueno, vamos a iniciar preguntando a Amanda Michel. ¿Nos podrías compartir, por favor, qué criterios siguieron para seleccionar las 10 especies de hongos modeladas? Sí, bueno, principalmente fue que tuvieran importancia cultural y que fueran del eje neovolcánico transversal. Esto se basó más que nada en una revisión de artículos en los que se categorizó las especies en donde tuvieran una alta importancia y también un orden de frecuencia alta y una frecuencia de mención también alta, porque lo que se hace en estos artículos es que van a las comunidades y les preguntan qué especies de hongos recolectan más, son más consumibles o simplemente reconocen en cuanto la ven. Entonces se coloca, por ejemplo, si mencionan especie 1, se pone la especie 1, especie 2, y ese orden es el que se va siguiendo y también la frecuencia. Entonces nosotros elegimos las que tuvieran más alta y también se eligieron por los registros que tuvieran en la base de datos del GBIF, porque a pesar de que algunas especies eran muy mencionadas o muy consumidas, lamentablemente los registros nada más eran de 1 o 2, entonces son datos suficientes para poder trabajarlas. Entonces, pues sí, algunas se tuvieron que descartar en esa parte, pero sí, principalmente fue por la frecuencia de mención y su importancia cultural. Importancia cultural. Ok, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta para el panelista Juan Manuel Hernández. ¿Cómo se relaciona su estudio con investigaciones que abordan fuentes de contaminación hídrica o emisiones derivadas del riego ineficiente? Bueno, ya anteriormente hemos realizado investigaciones ahí en el Colegio de Postgraduados dentro de la zona que corresponde también al distrito de riego y trabajando en colaboración con los ingenios La Gloria y El Modelo, principalmente por lo que comentaba hace rato, en cuanto al paquete tecnológico que le ofrecen los ingenios directamente a los productores y el ineficiente uso de los fertilizantes, principalmente fertilizantes nitrogenados, y que al momento de aplicarlos de manera como lo observamos en algunos otros estudios, no en pero sí que aplican el fertilizante cuando no le corresponde a la planta, no es su etapa fenológica y no lo absorbe. Entonces, eso lo único que hace es que si hay, en este caso, hay algún riego o hay precipitación o algún otro tipo de situación, en el caso se lixivian estos componentes nitrogenados, formando nitratos, nitritos, entre otros. Y también la volatilización del fertilizante que se encuentra en la superficie, pues también es una fuente de contaminación tanto para los productores como para las zonas aledañas en las que pues se reciben este escurrimiento de agua o incluso a nivel ambiental digo, no es de que huele en ese entorno, pero sí se mantiene en el ambiente esa contaminación. Bien, muchas gracias. Y continuamos con el panelista número 3, José Eduardo Chamizo. ¿Nos puedes comentar cómo se relaciona su investigación sobre las emisiones de metano en aguas residuales con otros factores de cambio climático que afectan los recursos hídricos en el área de estudio del río de Zaguapa? Sí, vaya, justo las emisiones de metano, como lo sabemos, ¿no? Al ser un gas de efecto invernadero tiene esta capacidad de captar calor. Entonces, la luz que entra al planeta de manera natural se refleja. Esta tendría que salir nuevamente al sistema solar, pero los gases de efecto invernadero que tienen la capacidad de atrapar este calor son los que nos dan la temperatura en el planeta y gracias a eso existe la vida como la conocemos.
Al haber una mayor abundancia de estos gases de efecto invernadero, el metano principalmente, que tiene 80 veces más potencial de provocar calentamiento global, pues el calentamiento global se intensifica. Al intensificarse, calienta también todos los cuerpos, digo, hablando de la subcuenca, todos los cuerpos presentes en la subcuenca del río Zaguapan, que como lo sabemos son un regulador de temperatura pues a nivel municipal, estatal y mundial. Entonces, al calentar los cuerpos de agua, ¿qué sucede? Pues obviamente afectas a toda la fauna, ¿no? que está presente en estos cuerpos de agua. Adicional, uno de los criterios principales para calcular las emisiones de metano es la materia orgánica presente en los cuerpos de agua. Entonces, al haber mayor materia orgánica presente, cuando las bacterias van a descomponer esta materia orgánica y se empieza a crear el metano, necesitan de oxígeno para poder descomponer esta materia orgánica. Entonces, esta demanda biológica de oxígeno o demanda química de oxígeno, dependiendo de si es materia orgánica o inorgánica, requiere oxígeno. Este oxígeno también afecta a toda la vida acuática. Okay. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros tres panelistas. Vamos a continuar con la segunda ronda esta segunda ronda pretende integrar los conocimientos de los tres temas o investigaciones. Entonces, es una pregunta en común que busca encauzar un comentario en común entre los tres. ¿Okay? Entonces, la pregunta, repito, es la misma para los tres y con un aporte significativo de cada uno. Cómo contribuye la sinergia de sus investigaciones a la mitigación de las condiciones desfavorables que promueve el cambio climático en el ciclo hidrológico. Vuelvo a repetirla. ¿Cómo contribuyen sus investigaciones a la mitigación de las condiciones desfavorables que promueven el cambio climático en el ciclo hidrológico? ¿Quién gustaría comenzar? Pensando, claro. Entonces, medio minutito. Ok, bueno, si puedo iniciar, a lo mejor probablemente la idea está, pero vamos a tratar de desarrollarla. Sí, detalle. En este caso, en el caso de este trabajo de investigación en el que se considera la evapotranspiración como un indicador también que está correlacionado con el rendimiento de un cultivo, pues sí, podemos considerarlo también en planes de mejoramiento en el manejo del agua, que eso actualmente y en años quizás más adelante debemos considerar, porque el cambio climático, a pesar de que no es algo que se presente en los últimos años, sino que ya es un proceso climático de la Tierra, ¿sí? Que hay temporadas en situaciones que en las variables climáticas son extremas, tanto temperaturas, prolongaciones de sequía, acortamiento de precipitaciones, que hacen ese tipo de situaciones. Pues la evapotranspiración serviría pues para identificar cómo hacer favorable el uso y manejo eficiente del agua para que los cultivos se desarrollen o tengan rendimientos pues adecuados, pero también de la mano del manejo de los cultivos, y no solamente hablando de caña, sino hablando también de otros cultivos que también están ya en el plan de desarrollo a nivel nacional, como es el maíz, el frijol, entre muchos otros. Okay. Entonces, siguiendo esta partecita de la unidad del estudio, en este caso del cultivo, la unidad de estudio, vamos a abordarlo. Amanda, en tu unidad de estudio, ¿cómo podría trasladarse esta partecita? Sí, bueno, también respecto a los cultivos, pues como sabemos, los hongos son buenos para la retención de humedad y pues también necesitan esta parte de las precipitaciones. Entonces, por ejemplo, los hongos que son ectomicorrícicos, al estar en esta simbiosis con los árboles, pues ayudan a las raíces y eso pues ayudaría a que la absorción del agua fuera mejor.
y también la retención de la humedad. Entonces, pues sí son como esa parte importante para mantener cierta humedad, temperatura, y pues sí, respecto a los árboles, pues atraer la lluvia. Que incide en el ciclo hidrológico. Entonces, panelista José Eduardo, entonces tenemos la unidad de estudio enfocada en su investigación, algo que nos ayude a complementar y cerrar esta breve discusión. Sí, vaya, como lo comentan los compañeros, creo que el ciclo hidrológico, pues vaya, todo al final de cuentas se encuentra, ¿no? Como lo menciona el compañero Manuel, cuando hay un cambio climático como que vivimos actualmente, hay cambios bruscos de temperatura, en unas zonas hay inundaciones, en otras hay sequías, todo esto afecta a la evapotranspiración. Pero justo como lo decía, ¿cómo inciden los cultivos, por ejemplo, en reducir las emisiones de metano? Justo es una de las medidas de mitigación que estamos investigando. Una de las medidas de mitigación que estamos proponiendo o que queremos proponer son sistemas biológicos en casas habitaciones, simulando lo que sucede en el ambiente de manera natural. ¿Qué pasa? Toda el agua y la materia orgánica presente en el agua entra al suelo, y de manera natural, cuando hay cultivos, cuando hay hongos o ciertos cultivos muy especializados, ellos de manera natural filtran el agua, ¿no? O sea, algo así que queremos proponer en casas habitación. Entonces, pues claro que se vuelve un círculo virtuoso o defectuoso, ¿no? Dependiendo del enfoque que le demos. Okay, perfecto. Entonces, bueno, tenemos estos hallazgos importantes que, bueno, tienen efectivamente impacto sobre el tema del día de hoy que aborda el cambio climático y, bueno, como ya lo mencionamos, también inciden en los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Ja? Como siguiente parte del panel, nada más les pediría que en un breve mensaje nos compartan a la audiencia y a los que estamos de este lado un mensaje clave o un pensamiento sobre esta temática. ¿Ja? Muy breve, por favor, y que, bueno, que sea un mensaje que retumbe y que nos lo llevemos al menos de aquí a la hora del receso. ¿Quién guste comenzar? Bueno, pues yo lo que diría principalmente es que a veces pensamos que los recursos siempre van a estar. Y, por ejemplo, yo lo que he visto en el caso de los hongos es que aunque se desarrollen anualmente, pues sí se han ido perdiendo, y una parte importante de esto es por el cambio climático. También lo que los afecta en gran medida pues son los incendios forestales, porque pues después de un incendio es muy difícil que se vuelva a producir el micelio. Entonces pues ya para el siguiente año no estaría esa fructificación. Y pues en el caso de los hongos silvestres comestibles, pues son una parte muy importante para las comunidades, porque pues los consumen o bien los venden para tener estos ingresos económicos. Y pues sí se debe tener en cuenta sus cuidados, su manejo sustentable, y pues sí, no dar por hecho que siempre van a estar esos recursos, porque pues también, por ejemplo, en el caso del agua, pues si se van ampliando más estas sequías, pues se verá afectado todo el ecosistema. Entonces, pues sí hay que tener en cuenta toda esta parte. Muchísimas gracias, Amanda. Continuamos. Bueno, el cambio climático es irreversible. A pesar de que se encuentran ahorita planes en cuanto a mitigación, sí se pueden considerar algunos aspectos que disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero y algunos otros elementos que contribuyan a estos cambios. Pero lo que sí debemos tener en claro es que nos tenemos que adaptar, y principalmente porque al adaptarnos no podemos considerar que solamente vamos a sufrir altas temperaturas. El cambio climático también representa
enfriamientos en algunas partes, también representa sequías en algunas partes y representa inundaciones en otras partes, no es completamente sequías. Entonces, aquí la cuestión sería adaptarnos y también ligado a esto, los cultivos que principalmente sumado a lo que es la seguridad alimentaria, pues si no tenemos esas medidas de adaptación y principalmente sobre los cultivos y su manejo, no vamos a tener que comer en los próximos años. Gracias. Y bueno, finalizamos, por favor. Bueno, el mensaje que me gustaría dejar es que tratemos de ver las soluciones y los problemas como algo integral. Como lo mencionaba anteriormente, el cambio climático es algo irreversible, al igual que muchos fenómenos que el ser humano ha provocado. Hay cosas que ya no podemos regresarlas a como estaban antes de, así que lo que tenemos que hacer es adaptarnos, es decir, ver todo de manera integral y justo no podemos retroceder ni en el cuidado de los recursos naturales, ni en los avances tecnológicos y todas las comodidades que estos le dan al ser humano. Es decir, ustedes no van a dejar de visitar a su familia a México por decir ya no voy a contaminar, ¿no? Pero también es una realidad que los efectos del mal manejo de los recursos naturales ya los estamos viviendo hoy en día. Es una analogía que digo, que alguna vez escuché que utilizaron y, por ejemplo, los autos eléctricos. ¿Qué sucede con los autos eléctricos? Con los autos eléctricos podemos seguir gozando de las comodidades que el ser humano ha fabricado sin dañar tanto al medio ambiente. Entonces, vaya, el mensaje que quiero dejar es que justo eso, tratemos de buscar un punto medio en el que cuidemos los recursos naturales y no retrocedemos. Creo que cuando lleguemos a ese punto intermedio es cuando las soluciones que propongamos realmente van a ser aplicables y sostenidas en el tiempo. Muchas gracias a los tres panelistas. Mensajes que creo que, van a retumbar. Al menos, repito, no creo que al receso, yo creo que durante todo el día, o eso esperamos. Y bueno, agradecerles a los panelistas. Tenemos tiempo para 2 preguntitas puntuales. Si alguien gusta hacer una de ellas, por favor. Gracias. Para Amanda tengo una preguntita. Me encanta estos temas están muy interesantes, pero en particular me ha tocado mucho la investigación que estás haciendo sobre los hongos. Y hay una problemática que he evidenciado, porque yo llevo 2 años acá, pero la he visto y pues bueno, en documentos, en lo que la gente me dice, pues siento que es una problemática bastante latente, ¿no? Y es el tema de los hongos en el volcán Nevado de Toluca, ¿no? Entonces, cuando tú identificas la información de informes ambientales, de los planes de desarrollo, ¿cierto? Encuentras que una problemática a nivel institucional es la explotación de los hongos, ¿no? Pero luego tú dices, pues la gente los consume o los vende, ¿no? Es una fuente a lo mejor muy importante para las comunidades de media y alta montaña, ¿no? Entonces, pues primero, ¿qué opinas tú, digamos, de este panorama? ¿Es un problema o no? ¿Está bien que lo hagan? Que las comunidades lo exploten, ¿no? Y si a lo mejor, pues, tiene elementos positivos o negativos, pues, ¿cuál sería como tu visión de pronto hacerlo de una manera un poquito más sostenible, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva de este panorama que te muestra? Bueno, pues estos hongos han sido usados desde hace años por estas comunidades y precisamente es un conocimiento tradicional. Entonces son ellos quienes incluso tú puedes ir y ellos, bueno, obviamente hay comunidades que son más abiertas y otras que sí son más cerradas y como que hay información que ni siquiera entre la familia se dicen, sino ya está mucho después. Entonces, sí, por ejemplo, a algunos investigadores se les ha complicado esta parte de cómo conocer más tradicionalmente los hongos, pero pues principalmente los consumen, los venden y pues la manera que se podría hacer de forma más sostenible, pues podría ser esta relación de, por ejemplo, la institución con las comunidades
Y, por ejemplo, hay nuevos proyectos que se están desarrollando, que es inocular los árboles con el micelio de los hongos. Entonces, ahí tanto tienes el beneficio de que se va a desarrollar el árbol como que vas a tener los hongos. Entonces, incluso, por ejemplo, cuando ellos los recolectan, lo que hacen es de manera correcta. Llegan, ven el hongo y lo primero que hacen es como darle estos golpecitos que ellos dicen zape, para que suelten las esporas. Ya una vez que lo hicieron, lo que hacen es cortarlo, no extraerlo así, porque si no se llevan todo el micelio y pues ya no hay forma que vuelva a salir. Entonces sí, por ejemplo, está el hongo, lo cortan, o incluso lo que hacen es que una vez ya que lo cortaron, lo siguen sacudiendo. Entonces pues siguen soltando esas esporas. Y pues sí, sería mejor como esta interacción, porque pues tampoco puedes llegar y decirle, sabes que ya no los recolectes porque se van a acabar. Pues ellas van a decir, entonces yo, ¿qué hago, no? Claro. Entonces sí sería importante esta parte de poder tener esta interacción y poder difundirles este conocimiento sobre cómo hacerlo de manera más sostenible, porque incluso lo que está sucediendo ahorita es que lo que está como acabando con los hongos también es el micoturismo, porque pues sí llegan, por ejemplo, personas al volcán y dicen, ay, es que esto está bonito, y se lo llevan. Y si es como de, no, pues se espera, piensa un poco cómo vas a afectar ese microhábitat. Entonces sí, más que nada es informar. Sí, gracias, Ana. Gracias. Una segunda preguntita, para quien guste. Para quien obliguemos. Una segunda pregunta. Me interesa un poquito la temática de la predicción de cómo los hongos se van a cambiar en el futuro. Pero creo que es más de una discusión aparte, sí, por favor. La idea mayor es que hay una dinámica de un grupo de especies. El hongo no camina solo, hay la selva y todo, hay relaciones y aún hay una dinámica en el tiempo. El hongo no puede ir a los lugares más interesantes en el futuro si la selva no va. Okay. Y como todo eso se ve en su estudio como el algorítmico de la algorítmica de la predicción del espacio. Okay. Pero es una temática aparte del grupo que es un poquito largo las explicaciones, creo. Yo no sabe, pero me interesa este tema. Es fácil de decir que el hongo se va a otro lugar, ¿ok? Con matemática simple, con la relación del clima, pero esto es al final, la transición es difícil. ¿Cómo digo? Bueno, de hecho hay un artículo del año pasado donde se está estudiando, por ejemplo, Amanita phalloides, que es un hongo venenoso. Que no es comestible, ¿no? O Sí. no, solo una. Sí, y por ejemplo, este hongo de hecho es endémico de Europa. Sí. Y llegó a Estados Unidos. Y es precisamente lo que dicen cómo es que llegó. Pues se piensa que por los viajes, porque pues igual muchas personas decían, pues este hongo puede ser útil y se lo llevaban. Y pues sí, hay unos hongos que teniendo las condiciones de temperatura y todo pueden fructificar. Entonces,
se ha hecho este estudio porque se ha visto que se ha ido encontrando en México. Entonces, la otra cuestión con los hongos es que son fáciles de confundir. Entonces, por ejemplo, si una persona llega y lo ve, puede pensar que es un hongo que sí se come, que es Amanita cesaria. Entonces, precisamente este estudio se hizo para poder conocer qué tanto podría llegar a abarcar en México y poder advertir a las comunidades. Y precisamente fue algo muy similar a mi trabajo con predicciones y pues sí, lo que obtuvieron es que con el cambio climático, las condiciones de lluvia y temperatura, conforme vayan cambiando, se va a ir extendiendo por México. Entonces sí es como las condiciones que tengan y pues sí también el manejo de las personas. Así se va a ir. Muchas gracias. Bueno, concluyendo el panel, voy a entregar las constancias a nuestros panelistas. José Eduardo Chamizo Aguilar. Gracias. Así. Al siguiente panelista, Juan Manuel Hernández Pérez. Y finalmente a nuestra tercera panelista, Amanda Michelle Solano Gómez. Les pido un fuerte abrazo para y bueno, no sé si se encuentran nuestros lectores que nos apoyaron. Saraí Segura de Jesús. Por favor, puedes pasarla y también brindarle un aplauso. Muchas gracias, Saraí. A nuestro siguiente lector, Nanco Ortiz Anastasio. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Y finalmente a nuestro lector, Gerardo Cano Perea. Que, bueno, porque no vino, pero bueno, se la guardamos. Y bueno, por supuesto, gracias a ustedes por su participación en este panel.